Licenciada María del Pilar Maqueo Velázquez, directora de Enfermería del Grupo Ángeles Servicio de Salud. Doctor Humberto Galo Hermida, director general del Hospital Ángeles Metropolitano. Doctor Jorge Pérez Castro y Vázquez, director médico del Hospital Ángeles Metropolitano. Compañeros y amigos, familiares que nos acompañan en nuestro auditorio y los compañeros y amigos que nos ven en línea, tengan ustedes la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión sesión magistral, una conferencia magistral con un invitado de lujo que tenemos para el día de hoy. Muchas gracias por estarnos acompañando y siguiendo nuestro protocolo, invito al doctor Jorge Pérez Castro y Vázquez a que nos haga una reseña de nuestro invitado. Buenas noches. Cuando petito al doctor Narro para esta reunión me dijo que no hiciera mucho ruido con su currículum, pero la verdad es que no puede uno dejar de comentarlo. El doctor José Narro Robles es un académico, médico y político mexicano, amigo de muchos de nosotros, compañero de universidad, trabajo y un sinnúmero de momentos fraternos que han consolidado nuestro afecto y amistad, muy fortalecida por muchos amigos en común que recién estamos comentando. Distíngase para continuar con la tradición de nuestros invitados, que también fue corredor. Lamentablemente, yo hasta le pasé un libro de Galloway por el entrenamiento. Desafortunadamente, en una carrera del Día del Padre, no la terminó y tuvo algunas vicisitudes, por ahí me retuerzo. Nacido en Saltillo, Coahuila, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica en su examen profesional. Entre 1976 y 1978 efectuó estudios de posgrado en Medicina Comunitaria en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. En la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una carrera académica de casi 40 años y en esa clase de estudios se desempeñó desde alumno hasta secretario general, director de la Facultad de Medicina y como rector entre el 2007 y el 2015. Máxima distinción que un universitario pueda tener. Es autor y coautor de 118 artículos y capítulos en libros de contenido académico, al igual que de 295 productos de divulgación. Ha sido ponente y conferencista en más de 1,250 foros en México y en 20 países del mundo. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía, como miembro honorario, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Royal College of Physicians de Londres, Inglaterra, de la Real Academia Nacional de Medicina de España y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. En el gobierno federal ocupó cargos relevantes en las Secretarías de Salud, donde fue secretario y subsecretario, y en Gobernación como subsecretario de Gobierno, al igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fungió como secretario general. Actualmente es presidente de País Consultores. Ha recibido múltiples distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales por el trabajo académico y asistencial realizado, entre ellas la condecoración Eduardo Lisiaga y el reconocimiento al mérito médico en México. Ha sido reconocido con 21 doctorados honoris causa, entre ellos los de las universidades de Salamanca, España, de La Habana, Cuba, de Santiago de Chile, de Arizona, Estados Unidos, Birmingham, Inglaterra y Ricardo Palma del Perú. De igual forma, ha sido distinguido con el galardón de oro de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, España, la condecoración Bernardo O'Higgins del Gobierno de Chile, la encomienda de la Orden de Isabel Tadorito otorgada por el Gobierno de España y la condecoración del Orden de la Legión de Honor que en grado de oficial le confió el Gobierno de la República Francesa. Podríamos seguir un rato más comentando sobre sus logros y merecimientos. Sin embargo, creo que lo más importante es poderlo escuchar. Invito pues al doctor José Narro y agradeciendo su atención que nos dé su conferencia. Muchas gracias, doctor Narro. Muy buenas tardes,
muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Son mis primeras palabras para disculparme, vengo con la premura, con un aguacero que cayó en Coyoacán, vengo desde Coyoacán y llegué un minuto tarde allá afuera. Y a ustedes los hice esperar varios minutos más aquí. Me pidieron que escribiera algo en un libro, estaba en blanco, casi lo llené todo. Entonces, eso explica también mi tardanza. Pero debo decirles que tengo un enorme gusto, siento un gran privilegio el haber sido invitado a dar esta conferencia. Platicar con trabajadores de la salud, dialogar con los profesionales que cuidan en este espacio la salud de la gente que les confía a ustedes, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, que vienen con una necesidad y también con una enorme confianza. Ahorita que hablaba de confianza, me recordé de una frase del doctor Ignacio Chávez, que decía que la medicina no es sino ese encuentro entre una conciencia y una confianza. La confianza la da el paciente, la conciencia la debe tener el trabajador de la salud. Así es que de verdad, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. En los próximos minutos voy a tratar de desarrollar con ustedes un tema que me parece fundamental. Y antes, tengo que reiterar mi agradecimiento al doctor Humberto Galo, al doctor Jorge Pérez Castro, a la Dirección General, a la Sociedad Médica y a su presidente, el doctor Fernando Lara, a la jefa de enfermería de este hospital, a todo el personal, desde el más sencillo hasta el más antiguo. Muchas gracias por estar aquí, a quienes nos siguen en las redes de manera virtual, muchas gracias. ¿Qué voy a hacer en los próximos minutos? Darles una opinión, un punto de vista sobre México. Hace varios años ya que no empiezo una conferencia de lo que sea. Si tengo que hablar de COVID, empiezo diciendo que México es un país grande y que tiene grandeza. Si debo hablar de la formación de recursos humanos en salud, lo hago. Si tengo que hablar de algún tema de coyuntura, de una condición política, de la parte social, de la ciencia, de la vida académica, tomo unos minutos para hablar de México y de tratar de hacerlo con un mensaje. Tenemos problemas. ¿Se acuerdan de aquella frase de Houston, we have a problem? Pues México, we have several problems. Pero junto a eso, México es grande, es un gran país el nuestro, y no tenemos otros, y muchos, la mayoría, no queremos tener otro. Aquí nos tocó, es un poco la fortuna de la biología, pero aquí estamos y queremos, amamos a este país y tenemos razones objetivas para hacerlo. 2, quiero ver con ustedes, así sea rápidamente, qué ha pasado en México. Todas las mujeres aquí por definición son jóvenes. Es mi definición, doctora. Todas las mujeres son jóvenes. Los varones, doctor Galo, no tanto. Y a muchos, a Jorge Pérez Castro, a mí, a Juan Peña, entre otros que conozco de nombre y apellido y de biografía, nos ha tocado ver la evolución de este país en más de 50 años.
Para que no me calculen la edad, les doy mi fecha de nacimiento. 5 de diciembre de 1948, lo crean o no lo crean. Porque han de pensar que me quito los años. Y nos ha tocado ver el cambio de México. Y en estos 50 años que voy a ejemplificar, van a ver ustedes cómo ha cambiado. Quiero ver nuestros desafíos y quiero ver dónde, según yo, están parte de las soluciones, en la salud y en la educación. ¿Eso resuelve todo? No. Pero pueden estar seguros que sin eso, sin salud y sin educación, no se van a resolver. Entonces, hay que empujarle en el campo en el que nosotros nos desarrollamos. ¿Qué hacer? Y finalmente, una reflexión última. ¿Por qué digo que México es grande? ¿Por qué digo que tiene grandeza? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es un asunto semántico? ¿Es un juego de palabras? Y la respuesta es no. Miren, México es grande porque tiene una población prácticamente de 128 millones. Somos 128 millones de seres humanos en este país. Somos la demografía número 10 del mundo. Ya somos más grandes en población que Japón, por ejemplo. Tenemos una biodiversidad, dice el doctor Sarucán, que somos una de las 5. Yo exagero y digo una de las 10 biodiversidades. El experto dice 5 biodiversidades. Es un capital natural de los más importantes en el mundo. Tenemos una geografía, una superficie de 2 millones de kilómetros. No hay muchos países. Hay 13 que son más grandes en extensión que nosotros. Somos la extensión geográfica número 14 del mundo. Somos una nación exportadora. Sí, de petróleo lo fuimos, no nada más. Somos una potencia turística. Estamos entre las 15 naciones que tienen mayor capacidad de exportación y sin duda alguna de turismo. Llegamos a ser antes de la pandemia. Después de la pandemia cuesta trabajo tener certidumbre en las estadísticas, pero llegamos a ser la potencia número 7 del mundo en turismo. Contamos con 10,000 kilómetros de litorales y de costas. Como se dice en el argot, tenemos vista al mar, a los 2 grandes mares del planeta, o a 2 de los más grandes, al Pacífico y al Atlántico a través del Golfo de México. Y somos, sin duda alguna, una de las primeras economías. Ojo, hemos venido perdiendo a lo largo de los años presencia en la economía. Tenemos que hacer algo porque si no nos vamos a seguir rezagando. Estuvimos en las 10 primeras economías del mundo y algunas de las economías emergentes nos han pasado, nos siguen pasando. Por eso somos grandes, por la magnitud de todos estos indicadores, pero México tiene grandeza. Y la grandeza, digo yo, tiene que ver, por supuesto, con nuestra historia, con nuestra forma de ser, con nuestros símbolos, con nuestras identidades, con nuestras instituciones. Yo les pido que hagan un ejercicio, revisen en nuestra región, en toda la región de las Américas, quién tiene lo que tiene México, quién tiene una cultura milenaria, quién tiene un orgullo como el que tenemos nosotros por nuestros pueblos originarios, quién tiene una historia de instituciones como este país. A ver, en el área de la salud, pocos recuerdan, iba a decir recordamos, pero yo sí lo recuerdo,
en menos de 2 años, en 2024, se cumplirán 500 años del Hospital de Jesús. Primer hospital en América continental. No hay muchos países que tengan eso. Tenemos una universidad, yo vengo de ahí, de la UNAM, que por cédula real fue la tercera en la región. Por funcionamiento, la primera, la más antigua. Santo Domingo, por cédula, es 1538. Pero funcionó hasta los 1600. San Marcos, en Perú, es unos meses antes que nosotros, mayo de 1551, pero funcionó después que la entonces Real Universidad de México. Primero fue Real, después fue Real y Pontificia. Tenemos la primera institución financiera del continente, ahora Nacional Monte de Piedad. Tiene 250 años. ¿Alguien es de Jalisco? Levante la mano con orgullo, o sea, no, si no lo vamos a penalizar. Mire usted a la compañera, luego ella sí. También usted. Bueno, Jalisco, en Guadalajara, tiene uno de los hospitales que más tiempo ha funcionado en el país, el Hospital Civil. Cerca de 230 años va a cumplir ya pronto ese hospital. Nunca ha dejado de funcionar. Y uno puede ir así haciendo relatos. Tenemos un Consejo de Salubridad General que se llamó antes Consejo Superior de Salubridad, que fue el sustituto del protomedicato, que fue establecido en 1841. Tenemos otros hospitales, tenemos los institutos nacionales, tenemos un sistema de seguridad social. Hay muchos motivos en las instituciones para sentirnos orgullosos. ¿Y qué decir de nuestra cultura popular? Gastronomía, costumbres, usos, festejos, celebraciones, colorido, creatividad, artesanías, arte. Somos un país llenos de motivos de orgullo. Fíjense, revísenlo por favor, rétenme, desafíenme, o yo los desafío. Encuentren otro país en Latinoamérica que tenga 100 años, un siglo sin golpes de Estado. No lo van a encontrar. Sí, tuvimos una época de partido único, hegemónico, mayoritario, y hemos transitado. Tenemos muchos motivos y satisfacciones, hombres, mujeres, que le han aportado a la cultura universal, en las artes, en la literatura, en la ciencia, en muchas áreas. El nuestro, es realmente un gran país. Y sin embargo, digo, claro que México tiene problemas. Pobreza y desigualdad, perdón, quienes dicen que es reciente se equivocan. No, no es así. Ojalá y fuera de hace un año, de hace 5, de hace 10, de este siglo, del siglo XX. No es verdad. Por desgracia, en nuestra historia, la pobreza y la desigualdad corren junto con el país. Y tiene solución, lo vamos a ver más adelante. Nos falta escolaridad, nos falta más educación. Vamos a ver algunos datos. A ver, ¿quién puede estar de acuerdo con la violencia y con la inseguridad? Por más abrazos que damos, pues no se resuelve. Es la ley, es la aplicación de la ley. Y un día, este país, el nuestro, la sociedad va a tener que decir, hasta aquí, ¿eh? Ya, ni modo. Va a ser difícil, va a ser complicado.
lo tiene que decidir. ¿Por qué vamos a seguir todos con el tema de la corrupción, de la impunidad, del desapego al Estado de Derecho? ¿Por qué? ¿Porque somos mexicanos? Eso es falso, porque no está en nuestra genética, porque se debe resolver. Tenemos problemas de salud, tenemos exclusión, más adelante voy a decir, y en particular me preocupa el caso de niñas, niños y de mujeres, de pueblos indígenas, de los que son diferentes. No nos cuesta, no nos es sencillo, no nos es fácil, no es natural que aceptemos a los diversos. Y siempre pongo un ejemplo en mis conferencias. A ver, aquí debe haber gente, y atrévanse, levanten la mano los que le van a la América. Miren, sí hay, sí hay. Y a las Chivas, ahí está, más. Al Atlas, que está de moda, perdieron recientemente, ¿eh? No hay. Cruz Azul, ahí están los azules. Ya nada más les faltan como 20 años más para volver a ser campeones. Hay Pumas aquí, ahí están, bueno, ahí está. Somos mayoría, aquí se los demostramos. Bueno, a ver, la pluralidad debe ser parte de nuestra fortaleza. La diversidad es maravillosa. Imagínense que fuera un país, un mundo donde todos fueran como uno, como cada uno de nosotros. Sería espantoso. La pluralidad, cuando se acompaña de tolerancia, de comprensión, de intención, de entender al que no es como uno, es una fortaleza. Y México es plural. Es lo mismo Aguascalientes que Zacatecas, son estados vecinos. No. ¿Es lo mismo Baja California que Quintana Roo? No. ¿Es lo mismo Acapulco que Veracruz? No. Y sin embargo, esa es la riqueza que tenemos. Entonces tenemos que aprender a aceptar, a respetar al distinto a nosotros. Y lo que sí es que tenemos que incorporarlos al mismo desarrollo. No podemos a alguien por sus preferencias tenerlo rezagado, por sus creencias tenerlo separado, por su color tenerlo separado, por su género, por su edad, por sus condiciones físicas. Aquí hay puros trabajadores de la salud. ¿Qué? ¿No atendemos igual a un niño que un anciano? ¿A una señora que un señor? ¿A un joven? ¿A alguien que tiene una preferencia diversa? No. Debemos atenderlos por igual. Y por supuesto que tenemos una gran capacidad todavía en nuestra productividad, en la economía, en la educación, en la cultura. México puede ser mejor. ¿Qué me propongo? Ver cómo hemos evolucionado en 50 años, entre 1970 y 2020. Censos, datos oficiales. Fíjense, en 1970 Jorge Pérez Castro y yo estábamos cursando el tercer año de medicina. ¿Dónde está Jorge? Acá está. Estábamos entrando con una gran ilusión a nuestros ciclos clínicos. Juan, ¿dónde estás, Juan? Allá está. Él también. Lo ven mayor a él. Siempre ha parecido más grande. Ha sido más grande. Estábamos empezando. Ese era México. 48 millones de habitantes. En 2020, 126. 2.6 veces se multiplicó la población en 50 años. Lo vimos, Juan. Nos ha tocado verlo, Jorge. Lo hemos presenciado muchos de nosotros. En 1960
60, México dejó de ser un país rural. 1970 tenía, fíjense ustedes, 28.4 millones de habitantes urbanos y 19.8. ¿Y por qué es importante? Porque en México la ruralidad ha querido decir pobreza, marginación, exclusión. Porque quiere decir, en muchos sentidos, grupos indígenas, pueblos originarios, otra lengua, otra cosmovisión. Ahora, en 2020, en el último censo, en el más reciente, casi 100 millones. Pero, ojo, la población rural disminuyó en porcentaje, pero se incrementó en número. Y aquí lo que importa es eso, de pasar de 20 a 26 millones y medio. 6.7 millones más de habitantes del medio rural. Las comunidades rurales son las de 2.500 habitantes y menos. Aquí está el número de localidades, que es otro gran problema que no hemos atendido. Creamos y creamos y creamos nuevos centros de población. Y normalmente son centros de población pequeños. Y ahí pueden ver ustedes, todavía tenemos, una inmensa mayoría, 185,000 localidades de menos de 2.500 habitantes. Por favor, llévenles servicios, pónganles escuela, pónganles servicios de salud, generen carreteras, caminos. No es fácil. Lo que México ha hecho en las generaciones que nos antecedieron son hazañas, verdaderas hazañas. Ahí están datos demográficos, natalidad, crecimiento poblacional. Crecer en 1970 a 3.3% anual, llegamos un poquito después, 73, 74, a crecer al 3.4%. Cada 20 años se duplicaba la población. Ahora crecemos al 1.1%. La edad mediana, que es dividir a la población en dos mitades, la mitad de la población tenía menos de 15.2 años. Hoy 28.5. Aquí están datos de la fecundidad, el número de hijos por mujer. 6.6 contra 1.9. En las adolescentes, que es un grave problema que tenemos que atender, que a veces no queremos ver y que duele mucho ver a una adolescente normal o frecuentemente con un embarazo no planeado, incluso no deseado. Lo peor, a niñas, 14, 13, 12, 11, 10 años, que las embarazaron. No se embarazaron así como por obra y gracia del Espíritu. No. Las embarazaron. La esperanza de vida, que se ha incrementado de manera importante, todavía estamos bajo y ahora peor con la COVID y la manera, el manejo. Las viviendas. Había 8 millones de viviendas en México en 1970, 35.2. Fíjense, la magia de los servicios. Electricidad. 98.9% de la población tiene energía eléctrica. Representa un esfuerzo descomunal. Agua potable intradomiciliaria, no es con la llave afuera de la vivienda, adentro. Drenaje, 95%. Sí, nosotros los trabajadores de la salud hacemos un esfuerzo, ayudamos, contribuimos. Pero el agua potable y el drenaje hicieron el milagro de que las infecciones gastrointestinales desaparecieron de las 10, de las 15 y ya casi de las 20 primeras causas de muerte. 3.3 años de educación. Éramos un país de primaria incompleta, la mitad de la primaria. Hoy somos un país de secundaria.
Nos llevan muchos años los países desarrollados. Los suizos deben andar por ahí de los 13 años de educación. Nos falta mucho, pero vamos en camino. Analfabetos. Ya nada más nos queda 4.5 millones. Pero nada más. Es horrible. Un día, cuando era rector de la UNAM, hicimos un estudio. Y claro, es un estudio medio tonto que se me ocurrió a mí, pero que demuestra lo obvio. ¿Quiénes son los analfabetos? Los hijos de los analfabetos, los nietos de los analfabetos. No hay, salvo casos raros, hijos de profesionales. Tienen algún problema que les impide aprender a leer y escribir. Pero social, económicamente, son los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos de los analfabetos del siglo pasado y antepasado, los excluidos de siempre. Y tiene que cambiar. Yo fui un día a ver a un presidente de México para decirle: presidente, hagamos una gran cruzada. Siempre digo que México necesita hazañas, y una muy sencilla, cuesta, pero no tanto, es enseñar a leer y escribir a la gente, a todos. Tenemos 5 millones de estudiantes universitarios en el sector público y en el privado. Si le pedimos a uno de ellos que enseñe a leer y escribir a uno y generamos la organización, acabamos con el analfabetismo, que es una forma de exclusión. Aquí están los datos de las tasas de mortalidad infantil, de muerte materna. México ha avanzado, pero tenemos desafíos. La pobreza es uno de los grandes desafíos. Y no se vale que un país que tiene la economía número 17 del mundo, que llegó a tenerla entre las 10 primeras, sea un país con tanta pobreza como la nuestra. Según Coneval, por ingreso, se mide también multidimensionalmente, pero por ingreso, 20 millones de personas con ingresos por abajo de la línea de pobreza extrema, pobres extremos. 63 millones por debajo de la línea de pobreza. La mitad de la población es pobre. Pero no que éramos tan ricos, no que somos una nación exportadora. Pues sí, las dos cosas son ciertas. Carencias. Vean ustedes, duele el corazón de veras. Saber que hay 30 millones en rezago educativo, 32 sin acceso a servicios de salud, 65 sin seguridad social, 23 millones todavía, por ejemplo, sin agua potable intradomiciliaria, con suelo de tierra, con condiciones muy malas de ventilación, con espacios muy pequeños, en fin. Casi 25 millones sin alimentación nutritiva y de calidad. Ese es nuestro país también, junto a aquel que les conté que es verdad, también es cierto. Una enorme desigualdad. La pobreza y la desigualdad son diferentes. Y México es uno de los países más desiguales del mundo. Estamos en la región, América Latina, más desigual del planeta. Nos emparejamos en desigualdad, pero le ganamos todavía por poquito al África subsahariana. Demasiados contrastes. Gente a la que le sobra de todo, que tiene en exceso, y gente que carece de lo fundamental. Y no es un tema, otra vez, como alguien dice, ya saben quién. Y luego saben. No es que yo traiga otros datos. Es que, a ver, deberíamos tener un mejor sistema redistribuidor de la riqueza nacional. Y todos,
Y conste, nosotros en este auditorio somos de los privilegiados. Hemos tenido educación, tenemos empleo, no se quejen del ingreso porque quién sabe qué les va a pasar, pero podríamos estar mejor. Pero también hay muchos millones que deberían estar mucho mejor. Y hay algunos grupos a los que no hemos logrado incluir, a veces por prejuicios de colores, de piel, de creencias religiosas, de orígenes, y tenemos que cambiar. ¿Qué hay que hacer para combatir la desigualdad? Pues la ONU, Naciones Unidas, tiene un consejo y ellos dicen este tipo de cosas: igualdad de derechos, de oportunidades, políticas y ante la ley, crecimiento incluyente, igualdad de género. Hoy no voy a hablar mucho de ese tema, pero si México no resuelve el problema que hay con las mujeres, no vamos a avanzar. Ustedes son mayoría. Son más las mujeres que los varones. Hay más mujeres en edad de ser económicamente productivos. Hay más mujeres en la lista nominal electoral. Y ustedes lo saben, y hoy no es para hacer ese análisis, pero no se puede evitar mencionarlo. El acoso, el fastidio, la molestia, en la casa, en la escuela, en el empleo, en la calle. A ver, no puede ser. Estamos mal, tenemos que combatirlo, cambiarlo. Y ¿saben? Los varones tenemos que incorporarnos a esa lucha. Es una lucha de todos. Es como si dijéramos, la lucha es de los pobres nada más, ¿eh? No, es de todos. La lucha es de los analfabetos. No, es de todos. De los desempleados, no, de las mujeres, es de todos. Esa falta de inclusión le hace daño a México y está presente en muchas cosas. La mujer es uno de los ejemplos más importantes y no es el único. Niñas, también. Niños, por supuesto. Jóvenes, indígenas, con capacidades diferentes o francamente con discapacidades o con preferencias distintas a las de la mayoría. Tenemos que cambiar. Soluciones, ¿dónde están? Pues la salud es una, no son las únicas, ¿eh? Se necesitan muchas otras cosas. Hoy voy a hablar de salud y de educación, como dos soluciones. Y ahí está, déjenme contarles, juro bajo palabra de decir verdad, que lo que les digo es cierto. Un día iba a dar una conferencia y me imaginé esta frase que está abajo: la salud no es todo, pero sin ella no hay casi nada. Dije, qué bonita, está muy bien porque refleja un pensamiento. Y entonces, la palabra de honor que la escribí yo, la pensé yo, la dije yo. Y un colaborador mío, aguafiestas, David Moctezuma, viene y me dice: oiga, eso que anda diciendo usted es mentira. ¿Cuál? Que la frase es de usted. ¿Cuál frase? La salud no es todo, pero sin ella no hay casi nada, o nada de lo importante. Me dice, fíjese que lo fui a checar y es de Schopenhauer. Y le dije, Schopenhauer me copió. Pues, ¿qué le digo? A ver, seguramente se nos ha ocurrido a miles y miles de personas. Ya no digo que es mía, es una frase en la que yo creo. La salud es fundamental, por eso lo que ustedes hacen aquí lo dejé en el libro escrito. Es muy importante. No importa cuando uno trabaja, yo respeto a los trabajadores de la salud, soy un trabajador de la salud, soy un profe que soy trabajador de la salud. Me gusta mucho la profesión de profesor, me siento profesor.
Pero lo que hacen mis colegas, ustedes, las enfermeras, los médicos y todo el resto de los profesionales, técnicos, administrativos, en un espacio de atención a la salud de la gente, público, privado, social, fundamental. Fundamental. Porque están dándole validez a una doctrina, a una filosofía, a una política pública, al compromiso del Estado Nacional en favor de la salud. Ojo, la salud pues es un asunto de todos, no es del gobierno, no es de los médicos o de las enfermeras, es un asunto de todos. La salud empieza en casa, siempre digo yo. Ahí es donde empieza. ¿Saben quiénes son los mejores aliados de la salud? Las mujeres. De verdad, las mujeres, por la casa, por la higiene, por la alimentación, la nutrición, porque llevan a los niños, porque quienes más están presentes con la salud son las mujeres. Y la salud tiene que ver con nosotros los trabajadores, sí, pero casi siempre es más la enfermedad que la salud. La salud tiene que ver con lo que comemos, con lo que bebemos, con lo hacemos, lo que dejamos de hacer, con nuestro estilo de vida. Ahí está la salud. Y en los últimos 50 años, ha cambiado muchísimo. Ustedes ya no se acuerdan. En 1970, infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, 2 primeras causas de muerte. Hoy no. Hoy son las no transmisibles, las crónicas. Hoy es la diabetes, hoy es el infarto, la hipertensión, hoy son los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, la insuficiencia renal. Y es mucho más complicado vencer esos problemas. Tenemos que hacerlo. La transición demográfica y la epidemiológica nos obligan. Un brevísimo recordatorio de lo que han sido ya casi 80 años de políticas públicas en materia de salud. No podemos dejar de reconocer lo que otros hicieron y muy bien. 1943 se creó la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se creó y fundó el primer Instituto Nacional de Salud. Avanzo, 40 años. El derecho a la protección de la salud como derecho constitucional. 95, la descentralización de los servicios. 2003, el Seguro Popular. Fue un avance. ¿Tenía problemas? Sí, sí los tuvo. En su origen y en su término. Cuando en 2019 desapareció. Pero fue muy importante. Así sea para decirle a México, la gente que no tiene seguridad social debe tener un mecanismo que le asegure el derecho a la protección de la salud, que no sea una aspiración. 2008, el tema de las crónicas. 2019, grave error. De verdad se los digo. Yo fui un detractor, un crítico del Seguro Popular en 2003, escribí artículos, di conferencias, fui a la Academia Nacional de Medicina, pero les prometo que 15 años después se habían cambiado muchas cosas y en otras yo no había tenido razón. Sí, sirvió para que hubiera corrupción. Se metió a la cárcel a gente que hizo mal uso, a la cárcel. A ver, pues resolvamos el problema, son diferentes. El planteamiento no era equivocado. La equivocación fue cambiarlo. Lo público. Yo soy un defensor de las instituciones públicas, pero tengo la capacidad de venir con ustedes y decirles gracias por lo que hacen en una institución privada.
México lo necesita. México no puede vivir en todo público, tampoco en todo privado. México necesita la complementariedad de lo público y de lo privado. 24,000 unidades de atención, 90,000 camas sensables, 234,000 médicos, 325,000 enfermeras. Nos faltan, sí, sobre todo porque no hay recursos. Cuando se dice hay que traer a 500 médicos para resolver el problema, me muero de la risa y del coraje, de las dos cosas. Y ya llegaron los primeros 60, ya que no, está mal. Adoro a Cuba como país, palabra de honor. Dijo Jorge, y si no lo dijo, lo recuerdo yo, me distinguió la Universidad de La Habana con un reconocimiento. Quiero ese pueblo, me parece una nación maravillosa. A ver, pero así como para decirle, oye, ya nos estamos ahogando, nos faltan 500. No, eso no está bien, no es correcto. Ahí están algunos datos porque de pronto dicen que Soberón, mi maestro Guillermo Soberón Acevedo, fue el peor de todos los privatizadores. Pamplinas, mentiras. Ahí están datos. Si algo creció, fueron los servicios públicos de salud entre 1980 y 2018. Y particularmente en los servicios para la población no derechohabiente de la seguridad social. Pero vean, el número de unidades creció 3 veces, el de camas 2, el de médicos y el de enfermeras 4 veces. Ahora, tenemos un sistema que ya hay que cambiar, ya no da. Fue buenísimo en 1943, hace casi ya 80 años. Hoy ya no da. Necesitamos un servicio nacional de salud, público complementado por lo privado, para evitar duplicaciones, carencias, en fin, con cobertura completa, universal, con ese financiamiento mixto. Así es nuestro servicio y es en casi todo el mundo. Inglaterra tiene desde 1946 el National Health Service. Hay medicina privada. Se puede, se necesita, se requiere. Ahí están algunas características. Tenemos que convencernos de que México requiere una gran reforma en las instituciones. ¿Y qué se hace? Para mí era maravilloso y lo es. Son datos de 18. Cada día, cada uno de los 365 días de 2018, más de 1 millón de personas como promedio fueron a las instituciones públicas de salud. Se atendieron 4,300 nacimientos, se atendieron 10,000 cirugías, desde pequeñas, programadas, hasta grandes cirugías, trasplantes o grandes accidentes, en fin. 1 millón de consultas, 16,000 hospitalizaciones diarias en ese año. Y nuestros desafíos, empiezo por el Servicio Nacional, hay que meterle más dinero. México invierte muy poco, muy poco, en América Latina, ya no digan en la OCDE, muy poco en materia de salud. Pues no se puede. Necesitamos más recursos y tenemos algunos problemas de salud. Ahí está, entre otros, el tema del embarazo infantil. ¿Cómo creen ustedes, cómo podemos aguantar que cada año tengamos 11,000, 11,500, 10,500, depende, pero por ahí así, dijo la directora del Instituto de la Mujer, 32 nacimientos en niñas diarios, 11,500 al año en 2020. Niñas de 10 años pariendo. Ustedes lo saben, si llega aquí al servicio de urgencias alguien con un puñal en la pierna,
llaman al Ministerio Público, oiga, aquí pasó algo, trae un balazo en el tórax. Llega una pequeña de 10 años y nadie viene. Oigan, la violaron. ¿Cómo creen? No, hay cosas que no. Educación es una de las grandes magias de la humanidad. El ser humano ha cambiado por su evolución, por su selección natural. Pero yo creo que más cambió por la educación y la cultura. Esa es una de las grandes claves. Y yo creo que no puede haber un imperativo ético más fuerte que educar a la gente. A todos, en todo lo que se pueda. Hubo un tiempo en el que creíamos que era una pirámide, con una base amplia, educación elemental para todos y educación superior para solo algunos. Y de pronto nos hemos dado cuenta que en Corea del Sur, en Finlandia, por ejemplo, más del 95% de la gente tiene educación superior. Tenemos que cambiar la concepción de que educación superior y empleo van juntos. No, es otra cosa. La educación va por un lado y el empleo va por el otro. ¿Quieren progreso? Salud y educación. ¿Quieren productividad? Salud y educación. ¿Quieren un país mejor, una sociedad más justa, una sociedad más democrática, libre? Salud y educación. Es inclusión. Ahí están algunos de los valores de la educación. Ya lo decía yo, innovación, productividad, crecimiento, ciudadanía. ¿Queremos formar ciudadanos? Pues eduquemos. Y otra vez, muy parecido, la educación no resuelve todos los problemas. Sin ella no se resuelve ninguno de los importantes. Más bienestar, más crecimiento, progreso, movilidad social, mejor empleo, mejor ingreso, oportunidades para los jóvenes. Eso es la educación. Por eso hay que invertir en educación, mucho más de lo que invertimos y hacerlo mejor. Sin duda, les mostré cómo cambiamos de 70, de 3.3 años de educación promedio a más de 9 en 50 años, pero lleva décadas, lleva generaciones, pues nos hace falta más. Y nada más déjenme decirles, para ser justos con el país, todos los días hay 36 millones de personas que van a la educación primordialmente pública, también privada, de este país, desde preescolar hasta el posgrado. Todos los días, la mayor parte de los hogares de México tienen a un niño, niña, joven, adulto que va a la escuela. Y sí, hacemos una inversión incluso en términos del presupuesto público, del presupuesto federal, mayor que la salud. Invertimos menos de 3 puntos del PIB en salud, más de 6 en educación. Pues es insuficiente. Hay que meterle más. Y vean, ahí son datos de otro año, 8.8, no 9.3, y muy lejos de Suiza en ese año, que creo que es 18, y son las estadísticas del Gobierno de México a la OCDE. Debemos hacerlo, porque hay países en nuestra región que no tienen tanta capacidad como nosotros, que invierten más. A ver, Trinidad está más fuerte que nosotros, Belice, Chile, incluso Panamá, Argentina. No, pues tenemos que hacer un esfuerzo, invertir más y hacerlo mejor. Solo 27% de los niños que entran a la primaria terminan con una licenciatura o con un estudio equivalente.
pero tenemos 10,5 millones de jóvenes en la educación media, superior y superior. Casi 5 millones en la licenciatura y el posgrado. Pero a veces también nos ponemos nosotros las trampas, no son las de la fe, son las trampas que nos ponemos de decir, en 2011 se cambia la Constitución y se vuelve obligatoria la educación media superior. Y decimos, en 2022 todos los jóvenes van a estar en la preparatoria. Pues sí, háganlo. No nada más lo pongan en la Constitución. Y claro, pues nos falta un buen para alcanzar eso. Otros datos. Ahí están. Grandes brechas. ¿Ustedes creen que es lo mismo nacer en Chiapas que en Nuevo León? Pues no. En la Benito Juárez que en Cochoapa, en Guerrero, pues no. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Todavía tanta heterogeneidad, desigualdad, calidad. Pues es muy diferente. Los jóvenes indígenas, cuando yo era rector, 35% de los jóvenes iban a la universidad, 1% de los indígenas, 1% iban a la universidad. Pues no, lo que les digo, el drama del analfabetismo. A ver, sí, ya nada más nos quedan 4.5 millones. Pues sí, pero resulta que en los últimos 50 años apenas alfabetizamos a 2.3 o 2.3 millones. Bajamos de 6.8 a 4.5. Pues esperemos nosotros 50 años. No. O como me dijo un funcionario público, pues hay que esperar a que se mueran los viejos. Y como yo ya estoy en eso, pues digo, no, espérese, deme chance. Pérez Castro, Juan Peña y yo vivimos extra innings, tiempo extra. Cuando nacimos, Jorge, nuestra generación, nuestras generaciones, tenían una esperanza de vida de 47 años. Y la gran magia del desarrollo, de las posibilidades, de la salud y la educación, hizo que tengamos más. Hay muchos retos. El número 1 es el de la cobertura, porque pues son muchos millones que no tienen acceso real a la educación. Y el 2 es la calidad. Educación sin calidad es fraude, ¿eh? Ni le inviertan. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Hay que formar profes. Y hay que hacerlo bien y hay que darles toda la dignidad y el reconocimiento a esa profesión. ¿Qué hacemos con México? Pues miren, yo ya les dije 2 de las razones. No me metí con seguridad, no me toqué el tema del empleo, no toqué sino marginalmente el tema de las mujeres o de otros grupos excluidos en muchos sentidos. México requiere unidad nacional. Si no estamos unidos, no vamos a salir adelante. Y eso de estarnos dividiendo todas las mañanas, otras noches, pues no está bien, hombre. Hay que convocarnos. México requiere hazañas. Hace 8 días escribí un artículo en el periódico y lo voy a escribir para el lunes próximo, la segunda parte. ¿Ustedes creen que un país con tanta potencialidad como el nuestro no puede honestamente plantearse la hazaña de decir, en México se acabó, en 6 años, la pobreza extrema? Ya no queremos gente que no tenga para comer, gente que vive en condiciones verdaderamente lamentables. Oigan, pues no que somos la economía número 17 y eso que nos ha ido mal. No, inadmisible. ¿Cómo creen que tenemos 56% de trabajadores en la informalidad? Pues un día alguien tiene que decir, se acabó, ¿eh? Vamos a regularizar todo eso.
No, un país que tiene, estamos incubando, dije, las mujeres son jóvenes por definición, les va a tocar lidiar con el problema. En 28 años, a mitad del siglo, más del más de 22% van a ser adultos mayores. 1 de cada 5, casi 1 de cada 4. ¿Sin jubilación? ¿Sin pensiones? No, pues no puede ser. Un día que me vuelvan a invitar, si es que el doctor Galo me vuelve a invitar, pues ¿para qué me invita si ya sabe cómo soy? Les cuento de las pensiones, de las jubilaciones, el drama de gente que recibe un trabajador con seguridad social, los afortunados que tienen una pensión, una jubilación, reciben al año 80,000 pesos al año. Son afortunados, porque hay muchos millones que no tienen eso. Ah, pero en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en otros espacios, 1,200,000 pesos al año. Pues no está bien, hombre. No es correcto. Así fue, está bien. Ya no nos peleemos con el pasado. No hay que pelearse con la historia. Hay que luchar por el futuro. Y entonces ahí sí hay que cambiar las cosas. ¿Qué necesitamos? Pensar en grande. Yo soy de los que creen que tenemos que soñar con que se puede. Generar nuestras propias utopías. Yo vengo de una generación en donde de niños veíamos una tira en los periódicos, Dick Tracy. Tenía un reloj por el que hablaba. Pues resulta que 50, 60, 70 años después, eso existe. Tenemos que pensarlo y hacerlo, trabajar para hacerlo. Y si nos lleva 20 o 30 años, no importa, pero que sepamos cuál es el camino. Y saben, ya no polaricemos, ya no le entremos a ver quién es el malo y el peor. Pensemos cómo le hacemos para ser mejores todos y para tener un mejor país. Reformemos la salud, la seguridad social, la educación, tengamos una reforma social real. No es regalando dinero, no es así. No lo digo yo, lo dice Naciones Unidas otra vez. Eso no resuelve, sino momentáneamente. Y bueno, pues por supuesto, la inseguridad, el empleo, el ingreso, la inversión, la inclusión, la equidad de género, los jóvenes. Tenemos que pensar en ellos y tenemos que comprometerlos con esa idea de país. Finalmente, ¿qué puedo decirles? A ver, lo que empecé diciendo, gracias. Gracias por permitirme venir aquí con ustedes, darles un punto de vista. Gracias por lo que hacen todos los días. Me encanta. Si yo volviera a estudiar, volvería a estudiar medicina. Si yo tuviera que escoger una profesión de enorme dignidad, diría la educación y los trabajadores de la salud. Todos son dignos, todos. Pero pocas cosas tan satisfactorias como las que ustedes viven en un consultorio, en un quirófano, a la salida, en el alta de un paciente, lo saben, aquí y en otras instituciones. Entonces, gracias por hacer lo que hacen, gracias por atreverse, incluso a invitar a gente como yo, y estoy a la orden por si hay alguna pregunta, comentario, discrepancia. Me encanta el debate, y aprendo mucho de lo que me dice la gente, entonces estoy a la orden. ¿Se puede todavía unos minutos, Jorge? Pues entonces dice Jorge Pérez Castro que sí, y si alguien quiere preguntar algo, no hay preguntas, gracias, buenas noches. No, doctor, usted díganos.
las sociedades, ya no digamos países, la sociedad más simple que pueda existir necesita eso para proyectarse. El punto es aquí que, bueno, creo que lo que nos faltan son líderes, o sea, es gente que tenga la visión, que quiera hacer las cosas, porque me parece que como sociedad nos hemos equivocado, además que la baraja de líderes que se nos presentan para elegirlos como conductores de nuestro destino, pues desgraciadamente es muy pobre, ¿no? Ha sido muy pobre. Algún tiempo contamos con indicadores en la generación de las instituciones que usted menciona, lo cual pues, nos catapultó hacia a una consideración mundial, que nos ganamos un lugar como líderes. Sin embargo, pues parece que, o no parece, sino hemos degenerado como sociedad en cuanto a la formación de líderes. ¿Es que les faltan capacidad? Pues creo que sí, porque los hechos ahí están. ¿Es que les falta amor a México, como usted lo mencionó? Sin duda, porque si lo tuvieran, no tomarían esas actitudes ni esos actos que yo los califico como barrabasadas. O sea, ¿cómo es posible que se olviden de la sociedad? ¿Cómo es posible que no hagan lo que tienen que hacer en el momento que la sociedad, nosotros los elegimos? Entonces, mi pregunta es, como sociedad, ¿qué podemos hacer? De los líderes, no creo, ¿eh? La baraja, inclusive actual, me desanima mucho. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Mire, yo no puedo dejar de estar en acuerdo con usted en que en eso hemos fallado, pero yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio todos nosotros y voltear a vernos. A ver, tenemos casi 100 millones de mexicanas y mexicanos en el padrón electoral. Este régimen, el que vivimos hoy, fue electo democráticamente. Eso es lo que decidió el electorado mexicano. Y yo por eso digo, tiene toda la legalidad y la legitimidad. Ahora, si algunos no estamos conformes, pues ya solo faltan 2 años, 2 meses y algunos días, no muchos. A ver, hagamos un acto reflexivo. México necesita liderazgo, sí, necesita ciudadanía. En nosotros está, en todos, responsablemente. Y todo lo que hacemos, aquí hay un grupo muy selecto. Ustedes todos los días hacen un esfuerzo por llegar, venir, estar, trabajar, resolver, atender, dar respuestas. Necesitamos que 100 millones, 120 millones, todos, desde un pequeño niño, por lo menos desde que empieza a tener camino a la escuela, pero ya somos en ese terreno, en ese sentido, de 5 años para adelante somos casi 120 millones. Entonces, el cambio tiene que ser de todos. Ojalá y el problema fuera uno, no, somos todos. Y si cada uno de nosotros, en cada uno de los espacios, hacemos lo que nos toca hacer, este es un país diferente. Alguien tiene que convocar, eso tiene usted toda la razón, y a veces eso nos pasa. Por acá el doctor Galo levantó la mano. Y usted dice si lo dejamos hablar o no. Por Gracias, mayoría, doctor. Gracias, doctor Narro. Estamos muy orgullosos de tenerlo por aquí. Le agradecemos la deferencia que ha tenido con el hospital, con el cuerpo médico y con la alegre presencia de nuestros administrativos, enfermeras, etcétera. Hace unos días estaba con Jorge en una conferencia de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, en donde se estaba platicando Enrique de la Madrid, un amigo de usted, quien además se robó las primeras 5 o 6 diapositivas y admitió que usted le había autorizado. Y uno de los temas más comunes y más importantes durante esa plática fue un tema que tiene que ver precisamente con la salud.
estamos con instituciones públicas rebasadas, obsoletas, y con hospitales privados con capacidad instalada no utilizada. Esa es una verdad desde hace muchísimos años. Y esto tiene que ver con la universalidad de los servicios de salud, que así como usted han mencionado antecesores suyos y miembros de estas mesas en el hospital. Sin embargo, cuesta mucho trabajo, y una pregunta que ya no me pudo responder el licenciado Lamadrid, y tal vez usted sí pueda responderme, es ¿cómo lograr que la medicina privada en el país funcione dentro de este mecanismo cuando tenemos una seguridad social altísimamente financiada contra un grupo importante de hospitales que ofrece un volumen importante de camas privadas que no están financiados y que tienen que enfrentar los costos enormes de tecnología y de espacio? Yo creo que una de las preguntas importantes en el tema de salud para lograr hacer nuestros servicios universales, aparte de del celo político que hay alrededor de todo esto que usted conoce, es decir, hay mucha gente que no le gusta que la medicina privada participe de la seguridad social. ¿Cómo lograr que se venzan estas barreras económicas, que creo que es, tal vez con lo político, una de las razones más difíciles para buscar una alianza de este tipo? A ver, yo creo que toca usted, doctor, una de las preguntas más sensibles. Yo ya lo dije, yo me definí, siempre lo he hecho en ese terreno. Yo defiendo a las instituciones públicas de salud, y aquí, perdónenme, pero que hay muchos de ustedes que tienen este doble rol. Y la pregunta que yo tendría que hacerles, ¿ustedes tratan diferente a las que pagan directamente y a los que no lo hacen? Y la pregunta tiene una respuesta, y la respuesta es, en teoría no, en principio no. Ahora, ¿qué pasa? ¿Necesitamos puro público? No, yo lo digo con toda categóricamente, con toda convicción, no. Necesitamos lo público y lo privado. Y les voy a poner un ejemplo. El mejor ejemplo que yo puedo encontrar, doctor Galo, es lo que nos ha enseñado esta malvada, terrible, brutal enfermedad, COVID-19. Ustedes conocen una hazaña superior a la de tener una vacuna, y no una docena de vacunas en el mundo en un año contra un virus. No hay. La vacuna antiviral o contra una enfermedad producto de un virus había tardado 4 años, casi 5, la más sencilla. Hay otras que todavía no tenemos, VIH-Sida. ¿Y cómo se obtuvieron? En la mayoría de los casos, por una alianza público-privada, por una alianza académica, industrial y gubernamental. ¿Fue peleándonos? ¿Fue dividiéndonos? No. A ver, hoy tenemos casi 12,000 millones de dosis de vacuna anticovid aplicada en el mundo. 12,000 millones. ¿En un año y medio? En un año y medio. Y de nueva cuenta, ¿esto es la magia de lo público? No, es la magia de las alianzas. Nos requerimos, nos necesitamos. ¿Quieren ver Dinamarca? Es público-privada. ¿Quiere ver Inglaterra, Canadá, Francia? Es público-privada. ¿Quieren ver Alemania, España, Portugal? Es público-privada. Ay, por favor,
Entonces, tiene usted toda la razón. Y lo que no puede ser que por razones meramente ideológicas descalifiquemos todo. A ver, no voy a decir el nombre, porque me parece que es de mal gusto venir al Hospital Metropolitano y decir su nombre, solo su apellido, López-Gatell. A ver, sale con la barbaridad de que el tamiz neonatal no debe ampliarse porque son presiones de coyotes. A ver, y cuando uno de nosotros o cualquiera conoce a un niño que tiene un problema que se pudo haber evitado, oiga, no. Cuando yo leo en The Lancet un artículo que escriben López-Gatell y otros que funcionan ahí en la Secretaría y en el IMSS, y dicen, pues tuvimos 600,000 muertos en exceso. Y claro, dice el artículo, los reto a que lo busquen en Lancet, pues no se hicieron pruebas, pues como si el Señor nos dijo que no, y se murieron porque no fueron a los hospitales, pues si Él les dijo que no fueran, que era riesgoso, que se iban a infectar. 600,000 muertos en exceso, en la cifra más baja. Hay estudios que dicen que pueden ser 798,000, lo dice el propio artículo. A ver, perdón, no. Yo no puedo estarme conforme con eso. Yo no puedo decir que por razones ideológicas, doctrinales, de fanatismo político, se deje a la sociedad así. Yo no. Y yo he levantado la voz desde el mes de marzo de 2020. Que no le hagan caso a uno o que lo intimiden en otro sentido es otra cosa. Pero doctor, usted tiene toda la razón. A ver, ¿que la leche que tomamos es producto nada más del sistema público? ¿Que no hay ganaderos, industriales de la leche, trabajadores de la leche, obreros, campesinos, que hacen su esfuerzo? ¿Que no somos todos los mismos mexicanos? ¿Que no nos toca a unos hacer una cosa y a otros otra? ¿Que no tenemos derecho a escoger? Sí, la respuesta a todo eso es sí, sí, nos necesitamos. Y México necesita la medicina privada. Defiendo lo público, pero también se requiere la privada. Tiene usted razón. Por favor, doctor. Debo de confesar que me dejó más triste. Sus estadísticas son del 2018. Por desgracia, el panorama actual de los servicios de salud institucionales me hacen recordar a una película de Cantinflas, El Señor Doctor. ¿Sí? La crisis que está sufriendo la seguridad social es muy difícil de recuperarse. La crisis que sigue sufriendo la educación es muy difícil de recuperarse. Hemos perdido un gran porcentaje, arriba del 10% de ausentismo en las escuelas, en las universidades, en las primarias, ¿sí? Las madres no estaban capacitadas ni tenían el dinero para tener internet, para tener computadoras, para tener videollamadas. Las madres mexicanas, un gran número, son madres trabajadoras que tienen doble trabajo, el de la casa y el de los hijos. Y esto creo que nos va a tardar salir de este hoyo muchísimos años. Todos tenemos que trabajar, pero hay algo en el sistema, por desgracia, ¿sí?, que parece ser que quiere tener más pobres y quiere tener más ignorantes para este México, lo cual no es justo. Debemos tener respeto por nosotros y por nuestra gente y por nuestras nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mire,
otra vez, totalmente de acuerdo. ¿Ustedes creen que a alguien le puede gustar encontrar en ese artículo, The Lancet, escrito por ellos, por los responsables de lo que ha pasado, que eso es un acto, a ver, no lo voy a calificar, pero extraordinariamente criticable, y que digan y reconozcan que se perdieron años de vida y que México está entre los 7 países del mundo que más años de esperanza de vida al nacimiento perdieron? Pues si uno, pues es demencial. Como es demencial, yo puedo decir lo que digo porque no tengo de verdad un temor, porque he dado cuenta de las cosas, porque incluso he escrito diciendo seguramente yo he cometido errores, sin duda alguna, como servidor público. Ofrezco una disculpa, porque nunca han sido intencionales y porque siempre he tratado de componerlos. Pero, por ejemplo, el sistema de abasto. A mí me tocó, yo fui el que entregó y tuvimos reuniones de trabajo. Y cuando empezaron las acusaciones de que lo que había están publicadas, 50,000 millones de corrupción, lo que dije, mire usted, lo vuelve a decir y voy a ir a denunciarlo penalmente, como denuncié más de 70 ocasiones a gente o a espacios o instituciones donde yo, en los 2 años, 9 meses que fui secretario, vi problemas. El sistema de abasto de las instituciones públicas, yo no voy a decir que era perfecto, ni me tocaba a mí, le tocaba al IMSS. Funcionaba razonablemente bien. ¿Seguramente se podría haber mejorado? Sí, sin duda, todas esas cosas son perfectibles. El desabasto que tenemos hoy en día en este país en las instituciones públicas de seguridad social y de no seguridad social, las de población abierta, pues es espantoso. No había un niño que tuviera cáncer en este país que no tuviera derecho a recibir la atención y que estuviera financiado en su tratamiento completo, cualquier tipo de cáncer. Los padres se cansaron de salir a la calle porque no está resuelto el problema. Sí, tiene usted toda la razón. Eso tiene solución, nos va a llevar tiempo, sí tiene solución. Y mi única llamada es, oigan, veamos para adelante, ¿cómo le hacemos? Yo estoy invitando a mucha gente que quiere a que hagamos las propuestas en materia de salud, porque lo que necesitamos no es nada más decir esto está mal. Sí, hay que decirlo porque hay que tener un diagnóstico, pero también hay que ofrecer cuál es la solución. Y yo por eso digo, México lo que necesita es pa. Eso es lo que yo creo. Y entonces, bueno, pues sí tiene razón. Le toca a usted. Pues si quiere, si no, no. Estoy muy emocionada de volverlo a ver. La última vez que había tenido el privilegio de escucharlo fue en un congreso que organizó la doctora, una dermatopatóloga, ya sabe, allí en la antigua escuela de medicina. Marcelita. Marcela, pues yo creo que esa es yo creo que pues también me ha quedado un poquito triste porque por lo mismo que ya han comentado los demás médicos y colegas. Sin embargo, pues a mí se me ocurre que la forma es enseñando a los que sigan y pues uniéndonos, como usted, juntándonos, porque gente hay, por ejemplo, aquel congreso que usted recuerda,
que organizó la doctora, no me gusta decir nombres, Marcela, pues con ese tipo de personas yo creo que hacemos algo y un pequeño granito de arena, ¿no? Que son un poco, pues, palabras de la hijita de la doctora Marcelo. Pues muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias a usted por recordar aquel momento y por dar cuenta de algo. Miren, yo soy un optimista. Yo no quiero transmitirles a ustedes pesimismo. Tampoco quiero que pensemos que todo está tan bien, que nada hay que cambiar. No. Pues si hemos tenido un nivel de pobreza y un nivel de desigualdad. Fíjense que un día descubrí para mí, leyendo a Humboldt, que vino a México en 1803 y 1804. Tuvo poco más de un año en esos 2 años. Había hecho un viaje a América del Sur, había estado en Estados Unidos o estuvo después, estuvo en Cuba, estuvo en Venezuela, creo que llegó a Colombia, Perú y estuvo en México. Y escribió un ensayo que se publicó, estoy seguro que en 1811 en Europa. Y se llamó ese volumen Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Así está intitulado, está traducido al español, publicado desde hace muchos años, lo consiguen ustedes, la editorial Porrúa, y tiene un capítulo sobre la desigualdad, 1803-1804, publicado en 1811. Y ese capítulo, ese inciso, empieza diciendo: ¿acaso habrá otro lugar en el mundo que tenga la desigualdad que tiene México? Y entonces describe lo que ve. Y entre las cosas que ve dice, a ver, es que encuentro palacios, academias, desarrollo científico, y dice, el ajuar de las mujeres. Y después de decir eso, señala, contrasta con la desnudez y rusticidad, así lo dice, del populacho. Y después analiza y dice, y el problema no es nada más de los indígenas, de los criollos, de los mestizos. En cada una de esas hay diferencias. Entonces dice uno, y se pregunta uno, a ver, ¿por qué hemos de conformarnos 200 años después en seguir así? Y la respuesta es, tenemos que cambiarlo. Y en mi opinión es que el día que decidamos cambiarlo entre todos, se va a poder. Y va a llevar tiempo, y hay que decirle a la gente, esto no es varita mágica, y no es una, ya lo decidimos, no, es, vamos a trabajar para cambiarlo. Y por eso cuando yo digo México necesita hazañas, es eso. ¿Ustedes creen que no se puede acabar con el analfabetismo? Claro que se puede, lo ha hecho muchos otros países en la región. Hay países más pobres que México que no tienen el nivel, hay gente que nunca podrá hacerlo por sus capacidades, por sus condiciones biológicas, pero que no sean las condiciones sociales, económicas o culturales. Ese es el tema. Y claro que se puede. ¿Ustedes creen que somos uno de los países que tiene embarazo infantil y adolescente más altos? Por ejemplo, en la OCDE, no hay otro país. Oigan, ¿pero por qué? Pues cambiémoslo. Y hay muchas cosas que hacer
y yo sé que son difíciles. Algunas son jurídicas, es lo que les dije. Pues que un ministerio público venga y vea quién embarazó a esta pequeña. Pues digo, por favor, y que tomen la responsabilidad. ¿Saben dónde embarazan a las niñas? En su casa. Pues no, pero ¿cómo? Usos y costumbres, qué feos usos y qué malas costumbres. Ir a Guerrero y decir, pues es que así es. No, no. Simple y llanamente no. Entonces sí se puede, sí tenemos que cambiar, sí podemos hacerlo, sí requerimos convocatoria, sí. Organización, sí. Y necesitamos una gran reflexión. Y hay que hacerla. Ustedes aquí, ya se los dije, sientan el orgullo de sus profesiones, de todos. Aquí la gente, quien hace el traslado de un paciente en una camilla, ayuda. Quien hace el aseo, ayuda. Quien hace la cirugía, ayuda. Sus ayudantes ayudan. Bueno, hasta Pérez Castro ayuda. ¿No? Fíjense, Jorge tiene una historia extraordinaria. Es un gran cirujano. Tengo un amigo que me pidió, Enrique de nombre, no, ahí no diré su apellido, que te diga gracias. Porque, pues en la vida real le salvó la vida porque estaba muy mal. Entonces él tiene que sentir ese orgullo, como debe sentir lo que hizo cuando estuvo en CONAMED. Las cosas que hicieron ahí fueron fantásticas. Y puedo decir, les aseguro que aquí todas las historias, todas las biografías de cada uno, del director a todos los demás, tienen esos motivos. Estimulen a su familia, a sus jóvenes, a sus hijos, a sus amigos. Tomen compromisos con eso, con la superación, con hacer mejor las cosas, con la calidad, con la salud de la gente. Quienes somos profesores y damos clases, formemos bien a los estudiantes, a las estudiantes. Se puede hacer. Ya les dije, este es un gran país, no es discurso barato. Allí están los datos y puedo pasarme 2 horas dándoles información de las cosas de México. Sí necesitamos ese orgullo y sí necesitamos salir adelante. Bueno, doctor Galo, yo quiero decirle a usted finalmente, de verdad, muchas gracias, y a todos ustedes por su amabilidad, por su atención, por recibirme, por permitirme, por dejarme ser libre. Pocas veces es uno tan libre como cuando está con un micrófono enfrente. Pocas veces puede ser uno tan libre como para decir sus verdades, para reconocer los problemas y también para transmitir que este gran país va a salir adelante, se los aseguro, pero nos necesita, sí, a los líderes, pero nos necesita a todos, nos necesita más a los 120 millones que tenemos 5 años o más que a uno. Pensemos bien quién es ese uno, pero decidámoslo, los 100 millones que podemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo despedirte, podría ser una cronología. Te podría decir gracias, Pepe. Gracias, doctor. Gracias, señor subsecretario. Gracias, señor secretario. Me emociono. Gracias, señor rector. Muchas gracias, amigo, por habernos acompañado el día de hoy. Te felicito, como siempre, sabes, nuestros afectos van más allá de muchas cosas. Quisiera entregarte pues el reconocimiento habitual, que es donde se te da las gracias por esta conferencia y tu participación, y un regalo que tiene un gran significado, es una
libra o una onza de plata que tiene el escudo de la libertad y en la parte de atrás los escudos de todo nuestro país. Enhorabuena, Pepe, muchas gracias. ¿Después decirte me dijo? No. ¿No? Dijo algo así como, pinches viejos sentimentales que somos tú y yo.